Hoy es miércoles 22 de abril y este video lo llamo Ante la estridencia de Trump, el silencio potente de Irán. El 7 de abril, el presidente Trump anunció un cese al fuego acordado con Irán gracias a la intermediación de Pakistán. Este cese al fuego duraría 2 semanas y permitiría un diálogo que se llevaría a cabo en Islamabad, la capital de Pakistán. Lo más importante del anuncio de Trump es que este diálogo se haría sobre la base de la propuesta de 10 puntos que había hecho Irán y que había presentado anteriormente a Estados Unidos en contrapropuesta a los 15 puntos que había demandado Estados Unidos. Esta es una afirmación, esto es algo sumamente importante porque de alguna manera Trump cedía a las demandas de Irán en principio, y buena parte de esas propuestas eran una especie de precondiciones para iniciar el diálogo. Una de las más importantes precondiciones es que el cese al fuego implicara un alto a las hostilidades en toda la región, en todo el Medio Oriente, dado que Irán considera que en Medio Oriente se desarrolla una sola guerra con varios frentes de batalla. La demanda iraní de cese al fuego incluía que Israel dejara de bombardear Beirut, la capital de Líbano. En un principio Estados Unidos había aceptado esto, ya era muy claro desde la propuesta, la transmisión del mensaje que habían hecho las autoridades de Pakistán, que el cese al fuego incluiría a Líbano. Sin embargo, Israel se negó. Israel dijo que el cese al fuego no incluía su propio conflicto con Líbano, y el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, aceptó esto. Israel, en contrapropuesta a la exigencia de cese al fuego, lo que dijo es que entraría en diálogo con el gobierno de Líbano y no con la milicia Hezbollah, que es con la que sostiene una batalla desde hace mucho tiempo, y que a partir de su negociación con el gobierno de Líbano determinaría si habría cese al fuego y qué tipo de cese al fuego se daría. Esto implicaba que Israel ponía prácticamente como condición del diálogo que yo llamaría primario o superior entre Estados Unidos e Irán. Israel anteponía el diálogo que llevaría a cabo con el gobierno de Líbano. Irán no aceptó ir a negociar en esas condiciones y aparte había otras demandas que hacía Irán, entre ellas el cese de las sanciones, el descongelamiento de alrededor de $100,000 millones que están en bancos del exterior y que están congelados por las sanciones norteamericanas. En fin, el caso es que bajo presión de Trump, Israel aceptó detener el bombardeo a Beirut, pero no desalojó el territorio ocupado en el sur del Líbano, donde continúa hasta la fecha, demoliendo la infraestructura de los pueblos del sur del Líbano, de manera tal de hacer inhabitable la región. Pero es un proceso de demolición, no un bombardeo, que de alguna manera implica que ya no haya pérdida de vidas en esta forma de agresión. Trump había planteado el cese al fuego como la culminación de una victoria total. Anteriormente había dicho que había destruido la aviación, que había destruido la flota naval y que había destruido la capacidad de Irán de lanzar misiles. Un par de días después, Irán derribó un avión norteamericano que llevaba 2 tripulantes. Uno de ellos fue rescatado de inmediato por los Estados Unidos y el otro dio lugar a una operación de salvamento complicada que tuvo en ascuas a los Estados Unidos y a buena parte del mundo para saber si el piloto, si el segundo tripulante sería encontrado primero por los iraníes o sería encontrado y rescatado por Estados Unidos.
Estados Unidos lo rescató como una importante victoria y señal de que no dejaba abandonado a un soldado a su suerte que hubiera caído en territorio enemigo. Hay que señalar que el rescate del segundo tripulante costó en equipo aéreo de Estados Unidos, que fue destruido, pero sin pérdida de vidas humanas, costó alrededor de 480 millones de dólares. Pero bueno, fue una importante victoria mediática haberlo rescatado. El caso es que el cese al fuego dio lugar a un diálogo directo entre los representantes de Estados Unidos, que incluía al vicepresidente, a Jared Kushner, que es yerno de Trump y no parece tener otra calidad en su actuación como mediador, dado que no es un empleado del gobierno norteamericano. Y un tercer importante negociador es Witkoff, que es compañero de juego de golf de Trump, un millonario de la industria inmobiliaria de Nueva York, y en este sentido bastante cercano a Trump. Hay que señalar que desde el inicio de su segundo periodo presidencial, Trump tiende a actuar de maneras no institucionales, y esta sería una muestra más. No es una negociación que esté intensamente consensuada dentro del gobierno norteamericano y que incluya, por ejemplo, al Congreso norteamericano y a representantes políticos y servidores públicos de alto nivel. La delegación norteamericana en este sentido era bastante pequeña. En contraste, Irán se presentó con alrededor de 70 negociadores, científicos, técnicos y expertos en la multitud de aspectos que pudiera haberse llevado a cabo en una negociación detallada, para la cual Irán se había preparado pensando que duraría varios días. No fue así, la negociación duró 21 horas y Vance lo que hizo fue presentar las demandas maximalistas de Estados Unidos, que eran prácticamente las demandas del inicio del ataque del 28 de febrero. Estas demandas son básicamente que Irán no desarrollaría una industria nuclear y no enriquecería uranio, ni siquiera para usos civiles y pacíficos, es decir, que no podría tener una planta de energía eléctrica nuclear. Una segunda demanda sería cortar totalmente los apoyos y las relaciones entre Irán y sus aliados regionales, en primer lugar Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, Hamas en Gaza y diversos grupos de resistencia ante las agresiones de Israel en toda la región. Otra demanda fue se me ha olvidado, bueno, la más obvia es el cambio de régimen. Y de alguna manera Estados Unidos ha sostenido que hubo un cambio de régimen por el hecho de que el ataque del 28 de febrero, al igual que de este año, al igual que el de junio del año pasado, habrían sido relativamente exitosos en decapitar a la cúpula militar, política y religiosa de Irán. En el caso del ataque del 28 de febrero, se consiguió asesinar al ayatollah, al Jamenei, la máxima autoridad religiosa de Irán. Y menciono la decapitación de líderes, pero no olvido que ese mismo día fueron muertas 165 niñas en una escuela primaria, en un ataque verdaderamente perverso, porque consistió en un ataque de doble golpe. Un misil cayó sobre la escuela y 40 minutos después, exactamente en el mismo lugar, cayó un segundo misil. Y este tipo de ataques de doble golpe lo que hacen es
dañar a los primeros rescatistas que acuden en auxilio de las personas que sufrieron por el primer ataque. La negociación de 21 horas que se llevó a cabo en el fin de semana siguiente al 8 de abril, si mal no recuerdo, del 11 de abril al 12, fue infructuosa, no dio lugar a ningún resultado, ninguna de las partes emitió un comunicado y no señaló una próxima reunión. Sin embargo, pocos días después, Trump, como parte de sus mensajes de victoria total y de éxito, que con frecuencia van acompañados de amenazas muy graves. Recordemos que Trump amenazó con borrar del planeta la cultura milenaria de Irán y ha amenazado en repetidas ocasiones con que destruirá su infraestructura eléctrica, todos los puentes, y ha atacado 15,000 puntos de Irán. Y estos ataques se han concentrado en las ciudades y en estructuras civiles, y son ataques básicamente a la población civil porque, en buena medida, Irán ha desarrollado instalaciones y un almacenamiento, un arsenal militar sumamente fuerte bajo tierra. En montañas de granito ha hecho instalaciones subterráneas sumamente protegidas contra los ataques de Estados Unidos. No quiere decir que los 15,000 puntos de ataque hayan sido todos contra la población civil, aunque sí ha destruido una gran cantidad de hospitales, escuelas, viviendas, etc. Muchos de esos ataques se dieron contra señuelos inflados que Irán colocó por todos lados, simulando que eran aviones estacionados en tierra o equipos de lanzamiento de misiles. Es decir, Estados Unidos hizo en primer lugar una mala evaluación de la capacidad de respuesta de Irán, pensando que esta sería una guerra muy corta de 4 días, que habría una sublevación popular contra un gobierno que no quería la población, dado que había habido manifestaciones que recordemos que el secretario del Tesoro norteamericano, Bessent, si mal no recuerdo su nombre, había presumido en la reunión de Davos a principios de este año que había estrangulado la entrada de dólares a Irán de tal manera que la moneda iraní se había devaluado fuertemente e Irán tenía serias dificultades para seguir realizando importaciones de productos de amplio consumo entre la población. El caso es que Trump planteó desde hace un par de días que habría un segundo diálogo con Irán, que Irán estaba deseoso de acudir a este diálogo y que se encontrarían de nueva cuenta en Islamabad los representantes de ambos países. Frente a estas presunciones de Trump de que Irán deseaba acudir a este diálogo, la respuesta iraní fue el silencio total, lo cual contrasta con las estridencias de Trump que brincan de la amenaza más fuerte, la destrucción total de una nación, la destrucción de su infraestructura civil, a los cantos de victoria porque ya obtuvo todo lo que quería, todos sus objetivos fueron cumplidos, e incluso hubo un cambio de régimen que Trump llama cambio de régimen al hecho de haber asesinado, haber muerto en los bombardeos los dirigentes y digamos la segunda oleada de dirigentes sustitutos de los primeros, al grado de que Trump decía, bueno, ya no sé con quiénes estamos negociando porque son desconocidos lo que han llegado a sustituir. Irán siguió una estrategia de tener gente de reposición, digamos, sustitutos para todos sus mandos importantes, todos sus líderes políticos importantes, son inmediatamente sustituidos en caso de muerte. Ante el silencio de Irán, no se sabe si habrá o no una reanudación del diálogo, y pocas horas antes de que terminara el cese al fuego de 2 semanas, Trump declaró que se extendía
el límite, se extendía el tiempo del cese al fuego para dar lugar a esta segunda ronda de pláticas. De alguna manera, Vance y los delegados de Estados Unidos estaban esperando si los de Irán se subían al avión que los transportaría a Islamabad, para ellos mismos también transportarse a la capital de Pakistán, pero no ha ocurrido al momento de hacer este video eso. El silencio de Irán no es total, pero sí es no responder de una manera formal al intercambio de mensajes entre los dos países, pero el más alto líder político de Irán lo que ha dicho es que Irán no va a acudir a una negociación cuando Estados Unidos está haciendo acciones que son actos de guerra. Con esto se refiere al bloqueo que Trump impuso al estrecho de Hormuz. Es decir, sabemos que Irán bloqueó el estrecho de Hormuz exigiendo que Israel dejara de bombardear Beirut. Cuando Israel suspendió este bombardeo, Irán abrió el estrecho de Hormuz, y en lugar de que Trump declarara victoria y se retirara, lo que hizo fue crear un segundo bloqueo, un bloqueo al bloqueo, para impedir con este segundo bloqueo que salieran barcos que hubieran atracado en puertos iraníes y que transportaran petróleo de Irán. Trump está verdaderamente atrapado en el embrollo en que se ha metido. El problema personal que tiene es que no se puede retirar sin proclamar victoria, porque no está dispuesto a aceptar una derrota. Pero obviamente ya están olvidadas los objetivos iniciales demandados por Estados Unidos e Israel, es decir, Irán no se va a deshacer de sus misiles, Irán no deja de apoyar a sus aliados regionales, de hecho exige un alto al fuego en toda la región que implique que Israel deje de atacar a sus aliados, y del único que puede presumir Estados Unidos es el cambio de régimen, porque murieron los líderes que fueron decapitados. Trump se encuentra en una disyuntiva muy fuerte. Podría escalar los ataques a Irán y cumplir con su amenaza, pero Irán ha demostrado en todo momento tener una capacidad de represalia, y se calcula que todavía tiene una gran parte de su arsenal de drones y misiles que podrían, en represalia ante un ataque, atacar las instalaciones eléctricas e incluso las desalinizadoras de agua de los países del Golfo y de Israel. Y los países del Golfo dependen en enorme medida de dos cosas. Una, el agua potable, que es desalinizada del mar, y el aire acondicionado. Dentro de un mes, las temperaturas en los países del Golfo, en los países árabes, que son desiertos, subirán a más de 50 grados. Son lugares invivibles si no se cuenta con aire acondicionado. Y una represalia de este nivel de parte de Irán implicaría la destrucción de esos países, la destrucción de infraestructura petrolera. Y hay que recordar que hemos pasado de la mera interrupción de la salida de petróleo a un proceso hasta el momento no total, más bien relativamente menor, de destrucción de la infraestructura petrolera. Es decir, que incluso si se abriera de inmediato el paso de buques cargueros de petróleo por el estrecho de Hormuz, la producción de petróleo no es la misma que era antes del 28 de febrero. Trump sabe que no tiene opciones. No puede realmente hacer un desembarco en las costas de Irán, llegar a la capital de Irán atravesando cordilleras montañosas. Una invasión por tierra requeriría cientos de miles de soldados y una enorme pérdida de vidas. Y a lo que Trump se ha comprometido fue
a no desarrollar guerras eternas, guerras de largo plazo, donde hubiera derramamiento de sangre norteamericana. Hasta el momento se sabe que hay alrededor de 13 muertos de los Estados Unidos y alrededor de 400 o algo más heridos, pero de alguna manera es todavía una guerra que no tiene altos costos en sangre, por decirlo así, para los Estados Unidos. Una invasión por tierra sería enormemente sangrienta. Un incremento de los ataques tendría una respuesta de Irán. Y de hecho, tanto el Fondo Monetario Internacional como otras agencias internacionales han señalado que incluso si la guerra se detiene de inmediato, hay costos en proceso que ya son inevitables, que implicarán el incremento del precio de la gasolina para los ciudadanos norteamericanos, que implicarán el incremento en el precio de los fertilizantes para todo el planeta y que podrá implicar, que podrá llevar a una reducción de las cosechas agrícolas. Es decir, ya el daño causado es notable, pero si esta guerra recrudece, si Estados Unidos e Israel vuelven a atacar a Irán suspendiendo el cese al fuego, el costo para el planeta sería una recesión o una depresión de enorme magnitud con hambrunas dispersas a lo largo de todo el planeta. Esperamos que no lleguemos a esto. Si ustedes han llegado a este momento en el video, yo les pido que le den una aprobación al video, que se suscriban al canal, que difundan el video entre sus conocidos. Muchas gracias.